Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Yo soy José Ángel Arán. Esto es Éxito Financiero y hoy quiero platicarte de los 7 conceptos básicos para invertir. Para ti que estás empezando, tienes la intención, empieza ya, por favor, de invertir. Y para ti que ya estás invirtiendo y quieres reforzar estos conocimientos, 7 conceptos básicos para invertir. Déjame poner aquí la presentación. Y la verdad es que esto va a estar muy, muy interesante. De manera muy breve te voy a explicar estos 7 conceptos básicos. Ya sabes, si te gusta esta información, dale like al video, ayúdame a compartir con tu red de contactos para que cada vez más personas vayan entrando a este fascinante mundo de lo que son las inversiones. Entonces, ¿cuáles son estos 7 conceptos básicos que vamos a ver en estos minutos? El retorno, el riesgo, la diversificación, la liquidez, el riesgo de la liquidez, tu horizonte de inversión y el perfil del inversionista. Entonces vamos a empezar de una manera muy rápida con lo primero, el retorno. ¿Qué es el retorno? Simplemente responde a la pregunta, ¿cuál es el beneficio que esperas obtener de tu inversión? Es decir, el rendimiento, es decir, tu utilidad, es decir, tu ganancia en la venta de acciones, en la compraventa de acciones, o tu utilidad si estás invirtiendo en renta fija. Es muy, muy importante que tengas clarísimo esta meta, este beneficio que deseas obtener, y por supuesto que te asesores con personas que te puedan decir cuáles son los beneficios históricos y los beneficios que pudiera haber. Recuerda que sobre todo en renta variable, los beneficios históricos no son garantía de los retornos de futuro, que eso es muy, muy importante que lo tengas, porque de repente ahí andan personas diciendo, no, no, yo te voy a garantizar una inversión en renta variable del 30%, y la verdad es que eso no es posible preverlo, porque el pasado no garantiza el futuro, pero sí se pueden tener en base a los históricos posibles perspectivas de beneficios que puedes tener. Es más estable o es más predecible, por decirlo así, el beneficio que puedes obtener en renta fija. Entonces, esto es muy importante, que tengas muy claro lo que es el retorno y te contestes esa pregunta del beneficio que desearías obtener en la inversión que estás teniendo. Número dos, el riesgo. El riesgo, o sea, no hay riesgo cero, ¿no? Por eso pongo ahí el semáforo verde, amarillo y rojo, ¿no? O sea, no hay riesgo cero. Quien te diga que las inversiones están en cero riesgo, pues sí debes dudar muchísimo si no es un fraude. Por ahí también me dicen, oye, José Ángel, pero es que yo estoy invirtiendo en un seguro que me va a regresar una cantidad al final del plazo. De entrada, los seguros totales o los seguros de protección que te regresan las primas con cierta ganancia no son inversiones, ¿no? Lo que estás haciendo es que estás comprando un producto que te está dando cierto beneficio, cierta ganancia por tipo de cambio en dólares o en USD, ¿no? Y también ahí hay riesgo, ¿no? Que de repente la inflación suba demasiado y que tu riesgo sea que empieces a pagar muchísimo dinero cada vez. Pero bueno, hablando del riesgo de las inversiones, pues evidentemente hay riesgos conservadores, hay riesgos moderados y hay riesgos muy, muy dinámicos. Aquí la pregunta que te debes hacer es, ¿qué tan posible es que mi inversión no genere los retornos que estoy esperando? Y recuerda que hay de riesgos a riesgos. Entre más retorno o más rendimientos te esté ofreciendo, te pueda dar una inversión, el riesgo es mayor, ¿sale? Si quieres riesgos menores, pues también tienes que estar dispuesta a obtener retornos menores, no ciertas ganancias más grandes de las que tú esperabas. Es muy, muy importante esto. A mayor riesgo, mayor rendimiento; a menor rendimiento o menor retorno. Y va a depender, y te lo vamos a ver al final, pues de tu perfil de inversionista, ¿no? Hay inversiones con un riesgo muy conservador como la renta fija. Hay inversiones con riesgos moderados como ETFs en Standard Poor's, donde estás invirtiendo simultáneamente en las 503 empresas más importantes del mundo con el Standard Poor's. Hay otro por ahí, otro F, que es el ACWI, donde estás invirtiendo simultáneamente con 2.500 empresas. Y la verdad es que esos dos índices que son moderados, pues la verdad es que tienen riesgos moderados porque la volatilidad es menor. Pero, por ejemplo, si inviertes en el Nasdaq 100, que son las 100 empresas tecnológicas más importantes del mundo que están en ese índice en la Bolsa de Nueva York, pues son 100 empresas, por lo tanto la volatilidad puede ser mayor, el riesgo es más dinámico. Por supuesto, si inviertes en commodities como el oro, o si inviertes en Forex, o si inviertes en temas
de criptomonedas, pues la volatilidad es mucho más grande, entonces tu riesgo es más alto. Sí, puedes tener rendimientos mucho más altos, pero el riesgo es mucho mayor. Entonces, muy importante que te contestes qué tan posible es que mi inversión no genere los riesgos que yo estoy esperando. La diversificación, bueno, entonces, ¿cómo puedo minimizar? Ojo, minimizar. No puedo eliminar el riesgo siempre va a haber. El riesgo de que una empresa quiebre, por ejemplo, ¿no? Al margen de que sea moderado, ¿no? El riesgo, si una empresa quiebra, pues ahí tienes el riesgo de que no tengas el dinero de retorno. Pero la diversificación es una manera de minimizar, ¿no? Y pulverizar el riesgo en diferentes instrumentos y alternativas de inversión. ¿Vale? Puedes tener una parte de tu inversión en renta fija, puedes tener una parte de tu inversión en renta variable, puedes también diversificar en fibras que son inversiones en infraestructura, en bienes inmuebles que te dan el rendimiento por las rentas que van teniendo o cuando rentan esos bienes inmuebles al público en general. También puedes invertir en bienes inmuebles que tú puedas construir, puedes invertir en otros instrumentos que te ayuden a ti a diversificar y precisamente minimizar ese riesgo. ¿Sale? Pero es importante que te asesores en esta parte de la diversificación. Recuerda que yo soy asesor financiero en Allianz, soy agente de seguros, también en Allianz en Prudential, y podemos platicar. Aquí te voy a dejar mi enlace de WhatsApp o mis páginas de Facebook y de Instagram aquí ¿cómo se llama? En la explicación del contenido para que me puedas buscar. Pero la diversificación es muy, muy, muy importante. Lo siguiente es la liquidez. Y aquí lo pongo en conjunto, porque es la liquidez y el riesgo de liquidez. ¿Qué es liquidez? Bueno, tú abres la llave, ¿no? Abres la llave de la regadera para bañarte y está cayendo líquido, ¿no? Está cayendo agua líquida para que tú te puedas bañar. Y entonces aquí la pregunta que te debes hacer es, ¿puede mi inversión convertirse fácilmente en efectivo? Ojo, por ejemplo, los rendimientos o los retornos en los bienes inmuebles por las plusvalías o si construyes para rentar después, pues los retornos pueden ser muy importantes, pero el riesgo de liquidez es muy alto. ¿Qué quiere decir esto? Pues tú puedes tener departamentos, pero en alguna emergencia, en algún tema donde necesites liquidez, pues el riesgo de liquidez que es muy alto, quiere decir que no vas a tener el dinero líquido tan rápido. ¿Vale? Porque tendrías que vender esas propiedades, tendrías que hacer todo el tema legal, traspaso, qué sé yo. En cambio, por ejemplo, en la renta variable y en la renta fija, el riesgo de liquidez es más bajo porque hay productos que puedes tener tu dinero cada 28 días. Yo tengo productos que puedes tener tu dinero cada 72 horas. Evidentemente, hay productos bancarios que tu liquidez es diaria, pero también tienes que ver el tema del rendimiento, etcétera, etcétera. Entonces, es un conjunto de muchas cosas que debes evaluar, pero concretamente el riesgo de liquidez es, si el riesgo de liquidez es alto, quiere decir que no es tan fácil que tu inversión se convierta en dinero. Entre más riesgos, entre más bajo sea el riesgo de liquidez, quiere decir entonces que tu inversión se puede convertir más rápido en efectivo. ¿De qué va a depender? Pues de lo tercero, de lo siguiente, perdón, de tu horizonte de inversión, ¿no? Si tú lo que quieres es invertir en el corto plazo, bueno, puedes invertir entonces en una renta fija a 28 días, donde cada 28 días puedes tener liquidez, pero, y obviamente vas a tener rendimientos pues muy conservadores, ¿no? Oye, pero es que la tasa de los sets ahorita está en 11, que dicho de paso va a empezar a bajar porque el Banco de México acaba de bajar la tasa de referencia de 11 a 10,75. Pero bueno, eso es otro cantar y hablaremos de eso el otro día. Pero bueno, es que es del 11. Bueno, pues sí, tienes que dividir ese 11% entre 12 y el resultado es lo que te va a dar si lo haces a 28 días. ¿No? No es que te dé el 11 en 28 días porque es anualizado. Entonces, depende de tu horizonte de inversión, ¿vale? Ese riesgo de liquidez. Si lo que tú quieres es tener rendimientos y retornos más altos, bueno, entonces tu horizonte de inversión debe ser de 10 años en adelante, ¿no? De hecho, la estadística que tiene el Standard Poor's 500 en el 2023 es que cuando tú inviertes en renta variable a 10 años, tu riesgo de perder dinero baja al 6%, ¿no? Pero el horizonte de inversión es muy alto. Es importante entender esto. En renta variable, el horizonte de inversión debe ser de largo plazo. Evidentemente, yo tengo por ahí una alternativa de inversión bien interesante que se llama Elite, en donde el horizonte de inversión, o sea, es vitalicio, no tiene un plazo, pero hablando del riesgo de liquidez,
la liquidez es de cada 72 horas. Entonces, aquí el tema de la liquidez va a depender mucho de tu horizonte de inversión. Si tú tienes 500,000 pesos, 1,000,000 de pesos y quieres obtener mejores rendimientos, tenemos una alternativa de inversión que por lo menos es a 5 años, ¿no? No quiere decir que no puedas sacar tu dinero, pero la idea es que el horizonte sea 5 años y tengas el dinero para que se mantenga creciendo. Entonces, precisamente es eso, ¿no? ¿Cuánto tiempo debes mantener tu inversión? Es una pregunta que va a depender de tus objetivos financieros, personales y familiares, ¿no? Y, bueno, por último, pues, ¿qué perfil de inversionista tienes? Básicamente hay tres perfiles de inversionista: el conservador, el moderado y el dinámico, ¿no? ¿Y con cuál te identificas tú? ¿Quién es el inversionista conservador? ¿No? Imagínate que la inversión es un auto y a ti no te gusta manejar en la carretera ni en los periféricos, ni mucho menos te gusta la velocidad. Y entonces sacas tu auto y siempre manejas en la ciudad tranquilamente. Si vas a salir de la ciudad, pues te vas en camión, que alguien maneje por ti, que esté todo tranquilo, no importa que te tardes más tiempo, ¿no? Si te identificas con ese automóvil en donde te gusta nada más manejar en las calles y además en las calles conocidas, no te gusta meterte en lados que no, o si te metes en lados que no buscas el Waze, ¿no? Eres un perfil conservador, ¿sale? No estás dispuesta a soportar en tus gráficas de inversión minusvalías, ¿no? Lo que tú quieres es que siempre haya plusvalías y que te dé por arriba de la inflación y que tu dinero esté ahí muy, muy bien. Pero, sin embargo, pues no, tú eres una persona que además de manejar en automóvil, ocasionalmente te vas en avión o en el autobús a otras partes de la República, en este caso en México, ¿no? Pero te gusta la carretera, ¿no? Y además te gusta la carretera, pero eso sí, manejas hasta 120 kilómetros por hora, ¿no? No te gustan las emociones fuertes, porque tienes familia, pero te gusta salir y te gusta arriesgarte y te gusta además ir a lugares nuevos para conocer. Entonces, si te identificas con esto, eres una persona moderada. Y entonces la renta variable en ciertos ETFs, por ejemplo, como el Standard Poor's, que son 503 empresas en las que estás invirtiendo simultáneamente, o la CWI, que son 2,500 empresas, bueno, puede ser para ti y estás dispuesto a soportar ciertos meses de minusvalías. Sí, y además sabes que la minusvalía es parte del show. Pero si te identificas con ese conductor que además le gusta la carretera, pero además le gusta la carretera y tiene un automóvil que va arriba de 120 hasta 160, 140, 150, 80 kilómetros por hora, ¿no? Y te gusta sentir emociones fuertes, claro, con tu cinturón de seguridad, con tu licencia de manejo, con un buen automóvil, sin arriesgarte demasiado que te vayas a estrellar, ¿no? Y además siguiendo consejos de personas. Bueno, entonces puede ser que seas un inversionista dinámico. Entonces a lo mejor ahí el Nasdaq 100, el invertir en ciertos sectores como tecnologías especializadas, como en el sector de salud, el sector de la construcción, donde hay más volatilidad y estás dispuesta a recibir más volatilidad porque sabes que las ganancias pueden ser mayores a la hora de las plusvalías. Evidentemente, hablando del riesgo con el horizonte del tiempo, muchas personas conservadoras invierten su dinero cada 28 días, un año, máximo 3 años. El moderado ya entiende que va por arriba de 10 años, ¿no? Y el dinámico y el moderado va por arriba de 10, 15, 20, 25 años. Entonces, ¿con qué palabra te identificas, ¿no? ¿Cuál es tu perfil de tu perfil moderado? ¿Puedes escalar de conservador a dinámico? Sí. Hay gente que lo hace o gente que lo hicimos a través del conocimiento y a través de una excelente asesoría. Entonces, pues te dejo estos 7 básicos para la hora de invertir. Aquí te dejo mi perfil de Instagram. Aquí te voy a dejar abajo en las especificaciones de este episodio mi título, mi link de WhatsApp, el link de Facebook también. ¿Para qué? Pues para que si quieres que tengamos una asesoría y una plática, pues dame la oportunidad de platicar contigo. Sí, ya sé, yo vendo seguros de vida, vendo inversiones, pero yo más allá de vender, lo que quiero es ser un impacto positivo en tu vida financiera para que logres eso que te mereces, para que tengas un retiro digno, para que busques proyectos diferentes, para que puedas pagar la universidad de tus hijos, de tus hijas. Y para eso me encantaría contactarte. Aquí te dejo los enlaces. Búscame también por Instagram, Éxito Pleno. Espero que este episodio haya sido maravilloso para ti. Déjame aquí tus comentarios, compártenos y síguenos. Éxito Pleno.